Buenas tardes, el día de hoy voy a realizar el experimento sobre tensión superficial y vamos a decir y concluir para empezar con una pequeña definición, que la tensión superficial es la fuerza que ejerce un líquido sobre determinada superficie debido a la existencia de atracción que no se compensa, es decir, que tiene una cohesión mayor en moléculas de un líquido. Para ello vamos a empezar prácticamente con el experimento, que en este caso se va a basar usando con los siguientes materiales. Vamos a usar recipientes con los que vamos a llenar con agua purificada y con agua de chorro. También vamos a utilizar dos polvos que no tengan humedad. En este caso vamos a usar el carbón activado y en otro caso vamos a usar talco. También vamos a realizar cómo se rompe esta tensión con diferentes detergentes. En este caso tenemos un detergente de ropa y en el otro caso tenemos uno para lavar platos. Y bueno, empezando con esto, vamos a ver. Para ello vamos a empezar con frascos con los cuales vamos a llenar con agua pura y con agua dura. También vamos a utilizar dos detergentes, que es el de platos y es el de ropa. Para ello vamos a utilizar una capa fina de talco. Pues en este caso vamos a realizar el experimento, en el cual primero se va a agregar un poco de agua dura, en este caso con la pequeña capa de polvo, y el agua también dura, en este caso con la pequeña capa de talco, pero en este caso en cada uno vamos a integrar distintos detergentes. Y para ello vamos a empezar. En principio se agregó un poco de talco al agua para crear esta fina capa y se le dejó caer un poco de detergente, pero vamos a seguir experimentando y en este caso podemos ver que el detergente cuesta que atraviese esta capa. ¿Por qué? Porque en este caso, al ser agua dura que interviene diferentes compuestos, se puede ver que realmente la densidad, la tensión del agua dura es mayor que la del detergente. Es decir, que en este caso la presión que ejerce el detergente es menor, por lo tanto cuesta que se hunda. Igual pasa con el detergente de ropa. En este caso vamos a agregar otro poco y podemos ver que cuesta que atraviese, es decir, su barrera es mucho más, la tensión del agua es un poco más elevada y por lo tanto el detergente no entra fácil. Bueno, para esta siguiente parte vamos a utilizar agua purificada, que en este caso vamos a agregar también una pequeña capa de polvo de talco en cada una para observar, y vamos a utilizar los mismos detergentes para ver qué es lo que sucede. Bueno, en este caso vamos a empezar con el agua purificada y el talco y vamos a dejar caer el detergente del plato. Como podemos ver, en este caso sí atraviesa fácilmente el detergente. ¿Por qué? Porque el agua, al ser purificada, la tensión es un poco más débil, por lo tanto el detergente, al tener una tensión más elevada, es que atraviesa. Al final se explicarán bien cómo son los resultados y por qué es lo que pasa. Igual probamos con el detergente de ropa y vemos que también atraviesa fácilmente la capa, la barrera, dando el mismo resultado. Por lo tanto, se puede concluir que la tensión del agua pura es mucho menor que la del agua dura. Bueno, como siguiente punto vamos a realizar el experimento con agua y una pequeña aguja de coser, que en este caso se va a dejar caer suavemente en el agua para que le mantenga flotando. En este caso, debido al peso de la aguja, esta no atraviesa y no se hunde. Pero ahora vamos a dejar caer un detergente, en el cual vamos a ver que al ingresarlo se rompe la tensión del agua y por lo tanto tiende a hundirse. Entonces ahora les muestro el resultado. Como podemos ver, realmente al ingresar el detergente podemos ver que la aguja se hundió. Esto es decir, que se rompió la tensión superficial que existía entre el agua y la aguja. Por lo tanto, esta se hunde. Al principio levita, pero luego se hunde. Como tercer y último punto vamos a realizar lo mismo que con el polvo de talco, pero ahora lo vamos a hacer con otro polvo. En este caso va a ser carbón activado. Bueno, para ello vamos a empezar a incorporar un poco de carbón activado, el cual debe ser lento en una capa fina, para que en este caso sea
igual que cumpla la misma función del talco, sin romper la tensión que hay entre estos dos. Pasamos a uno y ahora ingresamos en el otro, que en este caso se está utilizando agua purificada. Como habíamos dicho anteriormente, pues la tensión del agua purificada es mucho menor que la del agua dura. En este caso, pues vamos a ver cómo reacciona ante los detergentes. Bueno, una vez ya agregado, podemos ver que el carbón no se une. En este caso vamos a empezar a iniciar con el detergente de plato. Vamos a dejar caer, a ver qué es lo que pasa. Como podemos ver, la tensión se rompió y en este caso el talco era mucho más, le podemos concluir que el talco tenía una tensión mayor, por lo tanto no se hundía tanto como lo que pasó en este caso. Como podemos ver que se sigue hundiendo y hundiendo. Bueno, ahora vamos a realizar con el detergente de ropa, a ver qué es lo que sucede. Podemos ver que se aísla y en este caso pasa lo mismo. Entre mayor sea la cantidad de detergente, más se hunde. Bien, ahora vamos a hacer el último con el agua dura. En este caso vamos a empezar a espolvorear para que la tensión no se rompa y a ver cómo reacciona con los detergentes. Espolvoreamos en un lado, espolvoreamos en el otro lado. Con cuidado de no dejar caer bruscamente para que en este caso no se rompa con el simple hecho de la fuerza que interviene, ya que podemos decir que también un factor que afecta es cómo nosotros lo agregamos y la temperatura en la que está, ya que también en ese caso afecta las disoluciones, ya que podemos tener en cuenta que a mayor temperatura se disuelve mucho más fácil. Por último, vamos a hacer el experimento nuevamente con detergente y vamos a ver que al agregarlo pasa lo mismo y reacciona al igual. En este caso es un poco más lento que en el anterior, ya que la densidad es un poco más fuerte por ser agua dura, que ya tiene otras sustancias, y vemos que pasa lo mismo con el detergente de ropa. Así que en este caso estos serían los resultados. Bien, ahora vamos a explicar los resultados que obtuvimos. En este caso pues tenemos imágenes que se estarán mostrando sobre los resultados obtenidos. Para ello vamos a identificar lo que pasó. Para empezar vamos a hablar sobre el agua pura, que en este caso presenta una tensión menor, ya que en este caso pues al ser purificada no cuenta con, por ejemplo, con los niveles suficientes de calcio o otros elementos que se interponen, y podemos decir que también las moléculas de jabones o detergentes que se utilizaron son hidrocarburos de cadena larga con un grupo iónico en el extremo. Entonces, ¿esto qué pasa? Que tiene una carga negativa por ser iones, y que en este caso la capa que se crea, que en este caso fue de talco, pues podemos decir que la capa tiene su propia carga, el agua tiene otra carga y las moléculas están unidas por sus leyes de atracción. En este caso, al agregar los hidrocarburos, pues en este caso es el detergente, al dejarlo caer, estos tienden a tener un efecto de repulsión, es decir, que se van a la orilla. Realmente se vio mejor con el carbón activado que con el talco, ya que debido a que el talco suele ser más denso y las moléculas también cambian. Entonces, al hacer la separación, tanto como en el agua purificada como en el agua dura, en este caso pues también el agua dura interviene porque tiene otras sustancias, como por ejemplo se habla de los niveles de calcio, que en este caso se pudieron dar cuenta que en el video al agregar en agua dura tiende a separarse mucho más rápido. ¿Esto por qué? Porque se genera, las gotas del detergente hacen que expulse, y pues en este caso la tensión empieza a disminuir hasta que se empieza a mezclar los dos elementos hasta perder la tensión, y las moléculas empiezan a mezclar para volver a tener como base principal una sola unión, una sola mezcla. Es decir, que el agua se empieza a debilitar considerablemente entre las fuerzas de moléculas que están en el agua, en las cuales se reducen la tensión superficial. Bueno, también otra forma de explicar lo que pasó, en este caso
al observar lo que se tenía en el caso del carbón activado, pues como su nombre lo dice, tiene carbón activado, o sea, es carbón, solo es carbón, que en este caso pues su capa era más liviana y por lo tanto se disuelve y se mezcla mejor. Pero ¿qué pasa con el talco? El talco tiene una concentración de cationes y de magnesio, que en este caso pues aquí mismo se identifica, y estos cationes son insolubles con aniones de jabón, por lo que en lugar de formar una capa superficial como se habla, o sea, en vez de expandirse, como podemos ver en las primeras muestras, es que el jabón solo atravesaba, pero sin este caso no se expandía como lo que era la repulsión entre el carbón activado y el detergente, debido a los cationes de calcio y el magnesio que contiene. Pues como se dijo, solo genera los cambios, y estos cambios no afectan tanto en la tensión superficial. Pero pues esto sería todo. Bueno, por último tenemos la aguja. La aguja, podemos ver la imagen. Entonces en este caso, ¿qué pasó con la aguja? Pues en este caso la capa es un poco más del agua, es un poco más liviana, es decir que su tensión es más liviana, y pues se utilizó agua purificada. Y esto pasa lo mismo que con, por ejemplo, los zancudos, que podemos ver cuando los zancudos se paran en el agua, y en este caso ellos pueden caminar debido a la tensión y su peso, ya que uno de los factores importantes que afecta en este caso es el peso de lo que nosotros utilizamos. Como se decía, el peso, ya que el peso es algo que afecta como un factor para igualar las fuerzas de atracciones en moléculas para la capa superficial, y en este caso el objeto solo flota en la superficie, es decir que no entre, y la aguja pues flotará. En este caso estaba flotando hasta que el agua se le deja caer el detergente, es decir que el peso, por darles un ejemplo explicando, la aguja está aquí flotando, y cuando se deja caer el detergente, pues el detergente rompe esa tensión y hace que la aguja se hunda, y como podemos ver de último resultado, que la aguja se hundió. Esto hace que el comportamiento sea de la tensión, que es un poco flexible por decirlo así, se rompa y se hunda. Y en ese caso pues esto sería todo, espero les haya gustado, gracias.